5 diseños de poleras regionales, prendas, tejidos y polares exclusivos para damas y varones. Los regalos ideales, el sello regional de Fernández Regalos, son el delicado gesto de saludar a tus seres queridos. Canal 4. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Buenas tardes, estamos comenzando el segundo programa de esta ¿cómo le podríamos decir? De esta seguidilla, ¿cierto?, de conexiones que vamos a tener con el Seguimos Conectados. Esta semana nos acompaña la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, la señorita Andrea Méndez, a quien le vamos a pedir también que nos pueda presentar ella misma, que pueda contarnos un poco de su formación académica, sus trabajos que ha realizado, en fin. Andrea, cuéntanos tú. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando. Mi nombre es Andrea Méndez Valenzuela, soy la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la región de Aysén. Mi profesión es, yo soy profesora de historia. Llegué a la región hace 10 años, me he desenvuelto en liceos, en establecimientos educacionales. Trabajé en la Escuela Ricardo Navarrete, trabajé también en el Liceo Técnico Juan Pablo II y al mismo tiempo me fui involucrando en el ámbito académico y profesional en estudios de género, que los estudios de género son estudios que procuran indagar con respecto a las problemáticas de las mujeres y evaluar distintas opciones para darles respuesta. Sí, hemos visto, yo ahí estuve igual un poco averiguando tu currículum, porque el ser profesor de historia, ¿cierto? Pero yo sé que tienes harta formación en temas de género, y por eso quería preguntarte, en términos de formación, ¿cómo fue el acercamiento que tuviste y cómo te ha servido ahora para desempeñar el rol de Seremi de la Mujer? Sí, yo la verdad que desde la universidad que fui bastante estudiosa y me fui involucrando en temáticas vinculadas a mujeres porque me parecía que era justamente un ámbito en donde habían hartas deudas, habían hartas demandas desde la ciudadanía y había que saber darles respuesta, y me parecía que esas respuestas tenían que venir también del ámbito profesional, del ámbito académico, y ahí me fui involucrando, primeramente realizando cursos, posteriormente realizando diplomados, después realizando estudios de posgrados también vinculados al mismo asunto. Y eso me ha permitido sin duda poder mirar la gestión en términos de género con bastantes herramientas, creo yo. Sí, así lo hemos visto, Andrea. Para mí igual, dentro del gabinete, lo que hemos podido ver y yo misma a nivel personal apreciar tu gran conocimiento del tema y cómo finalmente tienes también, ¿cierto?, un empoderamiento que tratas de poder transmitirlo a todo el gabinete, porque tal como lo sabemos desde el primer día que asumió nuestro presidente, el darle, ¿cierto?, un sentido y una mirada distinta a cómo se gobierna también, ¿cierto? Sí, efectivamente, nosotros como gobierno hemos comprendido la importancia que tiene incorporar todas las luchas que han dado las mujeres a lo largo de la historia y incorporarlas de manera bien concreta en la gestión del Estado. Y eso ha implicado, por ejemplo, que gran parte de nuestras propuestas legislativas, las propuestas legislativas más importantes como la reforma de pensiones, la propuesta también de reforma tributaria, ha sabido incorporar problemáticas específicas de las mujeres, y eso tiene que ver con una mirada distinta de administrar el Estado. Así es. Andrea, para seguir contándole un poco a la comunidad, al vecino, a la vecina de la región de Aysén, ¿qué actividades, qué tareas, qué balances haces tú de la gestión del año 2022, de tu gestión a nivel personal y de lo que se ha realizado, ¿cierto?, a nivel regional en el área que tú estás dirigiendo? Sí, mira, nosotros a nivel regional tenemos dos formas de trabajar. Una es a través de mesas intersectoriales, que para la ciudadanía puede ser un lenguaje complejo de entender o quizás también complejo de entender su impacto.
Una mesa intersectorial lo que hace es reunir a distintos servicios públicos, a distintas autoridades para dar respuesta a una problemática. Así que podríamos profundizar en las dos principales mesas que yo creo que han sido igual hitos relevantes dentro de la gestión 2022. Sí, dentro de eso, como bien decía, las mesas procuran abordar desde distintos ángulos problemáticas. Nosotras como Secretaría Ministerial Regional lo que hemos resuelto es priorizar grupos de la población que no tienen oferta propia. Es decir, que estaban invisibilizados para el quehacer público y para la sociedad en su conjunto. Y por eso que nuestras primeras mesas fueron la instalación de la Mesa Mujeres Privadas de Libertad, que procura sentarnos y abordar el tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres estando privadas de libertad. Pues ellas son privadas de libertad, pero no de sus derechos, ¿verdad?, ni de su dignidad. Y eso era importante instalarse como funcionarias y funcionarios públicos, a ver cómo abordamos esas distintas problemáticas. Y por otro lado, nos sentamos también para abordar el tema de las diversidades sexogenéricas en nuestra región. Cómo le dábamos respuesta a la población LGTBIQ+, de nuestra región, cómo focalizábamos la oferta pública tendiente a responder a demandas bastante sentidas por ellos, y eso ha implicado que durante el año pasado levantamos requerimientos tanto de las mujeres privadas de libertad como de las organizaciones de la sociedad civil en torno a diversidades. Agarramos todos estos requerimientos, los fuimos analizando y fuimos diciendo, bueno, a ver, ¿esto a qué sector le corresponde? A esto le corresponde a desarrollo social, esto le corresponde a salud. Y ahí nos hemos ido juntando con distintas autoridades para trabajar colaborativamente y darle respuesta a la ciudadanía, particularmente de estos dos grupos de población, como decía, que han sido históricamente postergados. Y ahí algo que ha dicho nuestro presidente Gabriel Boric, hay grupos de la sociedad que no pueden seguir esperando, y esa ha sido una prioridad para esta Seremi. Así es. Andrea, también que nos puedas comentar, yo conozco el trabajo que se ha realizado, pero la comunidad, hay un trabajo hacia adentro, porque este es un trabajo hacia afuera, es lo que tiene que ver con las mesas, con involucrar y hacer un trabajo intersectorial, pero desde adentro los servicios también han tenido que hacer un trabajo con el tema de la agenda de género. ¿En qué consistió eso? ¿Qué capacitaciones se hicieron? ¿Qué se logró algo concreto? Para que nos puedas contar también. Sí, las agendas de género es un instrumento regional que lo que trata de hacer es transversalizar el enfoque de género. En términos sencillos, ¿qué es eso? Es que los servicios públicos diferentes aborden problemáticas de género que tienen que ver particularmente con las mujeres o con las diversidades. En el fondo, salud, no sé, educación, vivienda, etcétera. Bueno, ¿cómo se comprometen ellos como sector a dar respuesta a problemáticas que derivan de su sector y que impactan a las mujeres? Y ese ejercicio lo hemos estado haciendo durante todo el año 2022, y ha implicado sentarse con todos los encargados de género de todos los servicios públicos, un trabajo que ha sido inédito a nivel regional, de acompañarlos, de asesorando, de que levanten compromisos. Sí. Y los compromisos no son con el gobierno, los compromisos son con la ciudadanía. Y eso ha significado que por primera vez tengamos un documento que compila los compromisos de todos los servicios públicos de la región de Aysén, y que actualmente lo estamos revisando, lo estamos mejorando, porque queremos que de aquí a 4 años esos compromisos realmente se materialicen en mayores derechos para las mujeres y las disidencias de nuestra región. Estaba pensando en cómo poder acercar a veces para el vecino o la vecina que está en la casa un ejemplo concreto de qué pudiese ser una propuesta en la agenda de género de, por ejemplo, salud, educación. Ejemplo, puede ser otro, pero que le podamos contar al vecino que está viéndolo en su casa en este minuto. ¿Qué se te ocurre? Hartas cosas. Por ejemplo, nosotros, bueno, en salud, por ejemplo, lo que estamos trabajando con las autoridades de salud y con sus contrapartes en género es, por ejemplo, cómo mejorar la respuesta institucional que se da en casos de abuso sexual. Cómo revisamos que esa prestación, que es una prestación médica consagrada constitucionalmente, ¿verdad? Cómo aseguramos que eso se esté llevando a la práctica. Cómo difundimos también... que se cumplan con ciertos como pasos y tiempos también, ¿cierto? Que se cumpla con aquello que está estipulado en el papel. Hay muchas leyes que están relacionadas con las mujeres que finalmente están en el papel, pero que no se llevan a la práctica porque
porque institucionalmente no se le da la prioridad que se le debiese dar. Y ese es nuestro rol, que las instituciones les den la prioridad que las mujeres, las niñas y las disidencias merecen. Eso en salud. En educación, por ejemplo, trabajamos mucho, tanto con la Seremi de Educación como con el nuevo Servicio Local de Educación Pública, que va a ser el ente público que va a administrar todos los establecimientos educacionales, en trabajar el tema de educación no sexista, que es muy importante, porque es la herramienta que tenemos para prevenir el ejercicio de la violencia de género desde el aula, desde las escuelas, con las infancias y con los jóvenes. Y ahí hemos realizado procesos de formación, de reflexión, con distintos entes educativos para comprender la importancia que tiene aquello. Otro ejemplo, en transporte, por ejemplo, que uno diría, ya, pero ¿y transporte y género qué relación tiene? Nosotros les entregamos a la Seremi de Transporte un instructivo de orientaciones para ver cómo podíamos pensar la nueva diseño de transporte público para la ciudad de Coyhaique, en donde se asegurara, por ejemplo, espacio seguro para las mujeres, qué hacer en caso de acoso, qué hacer en caso de, por ejemplo, alguna situación inadecuada en los paraderos, cómo asegurar la iluminación, cómo ver que los paraderos, por ejemplo, estén posicionados cerca de jardines infantiles o cerca de escuelas, que son lugares donde particularmente frecuentan las mujeres. Entonces, esa es la transversalización de género, es hacer que los servicios públicos visibilicen los problemas que tienen las mujeres y los resuelvan. Así es. ¿Qué ejemplos más concretos nos ha podido dar la Seremi de la Mujer, Andrea Méndez? Y me quedo cuando comentabas recién el ejemplo, tiene que ver con jóvenes, con liceo, para que podamos comentar y ver igual a continuación un video que preparó aquí gentilmente Rocco TV, en la conmemoración que tuvimos del 8M, que preparó y que lideró nuestra Seremi la Mujer, Andrea Méndez, junto con parte del gabinete. Y ahí vamos a poder visualizar en qué consistió, quiénes participaron, y después a Andrea le vamos a poder hacer diferentes preguntas sobre este tremendo hito, esta tremenda actividad que estuvimos celebrando y conmemorando el día 8 de marzo, y que nosotros le hemos querido dar un énfasis también distinto al estar todo el mes de marzo con diferentes actividades también, ¿cierto?, en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En una nueva conmemoración del 8M en Coyhaique, 21 mujeres fueron reconocidas en el acto oficial de gobierno en el Día Internacional de la Mujer, que se realiza en un espacio colectivo donde la directora regional, Carla Arriagada, compartió junto con otras autoridades y mujeres y jóvenes de la región. La iniciativa fue organizada por la Delegación Presidencial Regional de Aysén, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Aysén y la Seremi del Gobierno Regional. Nosotros como gobierno, como gabinete regional, nos preocupábamos de caracterizar muy bien este espacio. Nosotros como gobierno tenemos un foco que está centrado en las mujeres. Nos hemos declarado un gobierno feminista en la medida en que nuestro foco prioritario son las problemáticas de las mujeres. Y en ese sentido decíamos, bueno, es necesario hacer un reconocimiento, que ya lo hicimos, a 20 mujeres, pero al mismo tiempo queríamos generar un espacio de diálogo participativo, reflexivo, en donde estudiantes jóvenes, que son las que tenemos acá de 2 establecimientos educacionales, interactúan con mujeres de distintas edades, con distintas trayectorias, y que el reconocimiento no sea solo institucional, sino que también sea entre mujeres. De forma paralela, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género focaliza la gestión pública en segmentos con necesidades específicas mediante mesas público-privadas, entre las que destacan Mujer y Pesca, Mujer Rural y Mujeres Privadas de Libertad. Además, comenta que seguirán trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las mujeres y avanzar en equidad de género a nivel regional, comunal y local, para crear instancias de conversación y reflexión. Estamos a puerta de lanzar nuestros cabildos comunales en torno a derechos sexuales y reproductivos, que los vamos a desplegar en las 10 comunas con apoyo de la carrera de obstetricia de la Universidad de Aysén. Y esperamos que ese también sea un diálogo participativo en donde podamos tener insumos relevantes para mejorar la atención de salud de las mujeres en nuestro territorio. Seremi, ¿qué le pareció el video que preparó Rocco? Cuéntenos en qué consistió esta actividad, cómo la organizaron, a quiénes convocaron, el detalle para la gente que se lo perdió y que no pudo estar atento ahí a esta tremenda actividad que realizó y que usted lideró para celebrar y conmemorar el día 8 de marzo. Sí, a mí me encantó mucho la nota que sacó Rocco porque dio cuenta de la génesis o del corazón de la iniciativa. Bueno, nosotros
en Gabinete pensamos cómo teníamos que conmemorar el 8 de marzo y queríamos hacer un ejercicio de reconocimiento, pero que satisfaciera las expectativas de nuestras mujeres asistentes. Ese fue nuestro énfasis. Sí. Nos interesaba que las personas que nosotros invitáramos se sintieran reconocidas de verdad, y eso implicó que tratáramos de hacer un evento muy íntimo, porque fueron solo mujeres con jóvenes. Invitamos a 20 mujeres reconocidas, que eran reconocidas por los distintos Ceremis, entonces eran mujeres muy diversas. Todos los Ceremis reconocieron a 2 mujeres, y también invitamos a 40 estudiantes de 2 establecimientos educacionales, del Ricardo Navarrete y del Josefina Aguirre. El objetivo era hacer un reconocimiento público por parte de las autoridades por distintas trayectorias que tenían las mujeres, pero además generar un espacio de conversación entre mujeres de distintas edades con distintas trayectorias para que las estudiantes pudieran sentir el agrado de reconocerse con trayectorias femeninas destacadas. Nuestro análisis con respecto a una de las problemáticas que tenemos las mujeres es justamente que nos cuesta asociar desde edades muy tempranas, lo femenino con trayectorias destacadas, sentirte orgullosa por tu género, sentirte orgullosa porque perteneces a una historia de mujeres, ¿verdad?, virtuosa, que te merece a ti sentirte orgullosa o inspirada. Y en ese sentido nos parecía importante generar este espacio en donde estaban las estudiantes con las mujeres destacadas, las Ceremis moderaban, y la idea era generar esta interacción. Al mismo tiempo incorporamos mensajes asociados a un libro que se llama Ni calladitas ni perfectas, que es de una psicóloga que ha trabajado mucho el tema de la autoconfianza en jóvenes. Entonces tenía también todo el hito de gobierno, tenía un discurso motivacional que giraba en torno a: detrás de una mujer bacán hay otra mujer bacán que la inspiró. Nos pareció que fue un espacio quizás cerrado, íntimo, pero nos parece que es significativo, y nos interesa, quizás más que la masividad en el 8 de marzo, nos importaba que nuestras asistentes consideraran que ese espacio era un espacio en primera instancia realizado con cariño, con afecto, y en segunda instancia que les pareciera significativo, que les quedara algo, les quedara algo en su memoria, que pudieran comprender que para nosotros el 8 de marzo es tan importante que el proyectarlo en ellas tenía que dar cuenta de esa importancia, y creo que cumplimos con ese objetivo. Nuestras asistentes, que claro, fueron 60, quizás no representa a un gran número de mujeres, pero esas 60 creo que se sintieron muy gratas, y creo que pudieron identificar nuestra preocupación por hacer de este día un día especial para ellas. Sí, quiero dos cosas como poder contarle un poco igual a la gente, porque me quedo con la sensación de que hay veces como conceptos que pueden quedar como medios distantes. Cuando hablamos de gabinete queremos decir, ¿cierto?, que es el grupo de Ceremis, secretarios regionales ministeriales, que junto con el delegado forman, ¿cierto?, lo mismo que el presidente Boric en Santiago forma su gabinete con sus ministros. Acá el representante del delegado, del ministro es el presidente, es el delegado presidencial regional Rodrigo Araya, quien, ¿cierto?, forma su gabinete con los representantes ministeriales. Entonces, representante de la ministra de la Mujer es acá Andrea Méndez, que es la secretaria regional ministerial, y que uno lo abrevia y dice Ceremi. La mayoría somos como mitad y mitad hombres y mujeres, ¿cierto? Y las secretarias regionales ministeriales mujeres son las que este año, ¿cierto?, pudieron sentarse a planificar y diseñar esta actividad con mucho cariño, y eso yo creo que es lo principal también, más que a lo mejor hablar de la cantidad, el impacto que podíamos o pretendíamos y se podía haber realizado quizá, pero esta actividad fue diseñada, ¿cierto?, con una metodología para que efectivamente pudiese darse los espacios que Andrea, ¿cierto?, y el equipo ahí visualizaba que eran importantes que estuvieran. Eso, aclarando un poco lo que tiene que ver con gabinete y con Ceremis. Andrea,
Otras cosas importantes que durante el año pasado, principios de este año, han estado pasando también en el área, ¿cierto?, de igualar un poco la cancha, leyes que vayan también, ¿cierto?, ayudando un poco a las diferentes inequidades, a los diferentes accesos, a las diferencias que hemos tenido históricamente las mujeres en nuestro país. Cuéntanos un poco más qué podemos contarle igual a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de acá de la región de Aysén. Sí, a nivel nacional, nosotras como ministerio hemos levantado durante este año de gobierno, este año de gobierno, bien digo, dos iniciativas que son muy importantes. La primera tiene que ver con la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, que fue aprobada por unanimidad en nuestro Congreso y que se va a ejecutar en el mes de mayo. Esta ley emerge de conversaciones que tiene nuestra ministra, la ministra Antonia Orellana, con mujeres a quienes se le adeuda pensión de alimentos y se va pudiendo diseñar una propuesta legislativa tendiente a evitar el ejercicio de evasión del pago de la deuda. ¿Y eso qué significó? Significó un proyecto de ley que establece plazos muy acotados, o sea, cuando a uno se le adeude, estando judicializada, ¿verdad? Primeramente tenemos que judicializar el tema de la pensión de alimentos. Cuando ya está judicializado y pasa un mes, uno puede hacer uso de esta ley. ¿Y qué va a significar aquello? Va a significar que tribunales le va a dar el mandato a la banca de que indague en el patrimonio bancario del deudor, o sea, que busque dinero en su patrimonio. Un cambio, porque lo que ha pasado, ¿cierto?, actualmente es que uno tiene que buscar un poco la dirección, buscar al empleador para que efectivamente fluya un poco más rápido y se notifique. Ahora es... Exactamente, el tribunal les mandata a la banca que indague el patrimonio y le pone plazos bien acotados, no es que va a decidir en 6 meses más, les pone plazos bien acotados por ley, en donde tiene que dar respuesta a esa petición que es de informar cuál es el patrimonio bancario del deudor. Entregando esa información, lo que procede evidentemente es que se le retiene ese dinero al deudor y se obliga a que lo pague en la cuenta bancaria de quien se adeuda. Si es que no hubiese dinero allí, en ningún banco, no hay en ningún banco, lo que procede en segunda instancia es revisar los fondos de AFP y revisar si ahí existe patrimonio. Entonces, si no había en la banca, entonces se le va a buscar en los fondos previsionales para también asegurar que el dinero efectivamente vaya a la cuenta de quien se la deuda. Y esta ley es complementaria a la ley que empezó a funcionar en noviembre, que es la Ley del Registro Nacional de Deudores, que es otra ley que va en la misma línea de consagrar que la deuda de pensión de alimento es una obligación, es un deber y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Exacto. Y eso es tremendamente importante porque eso queda consagrado como ley, que es una obligación pagar la pensión de alimento. No depende de la voluntad particular de las personas, no depende de la buena o mala onda que yo tenga con mi pareja o expareja, no depende de eso, es una obligación. Y como es una obligación, el Estado persigue que aquello se garantice. Y como decía el Registro Nacional de Deudores, ¿qué hace? Es que si uno adeuda 3 meses de pensión de alimentos seguidas o 5 irregulares, o sea, un mes pagué, otro mes no pagué, se pasa a este registro. Y si pasamos a este registro, se impide la renovación de la licencia, se limita la posibilidad de optar a cargos públicos, se limita la posibilidad de transar bienes, se limita la posibilidad de obtener créditos cuando la suma es sobre 1,5 millones. Por lo tanto, genera apremios para garantizar que se pague la pensión de alimentos. Entonces la ley comenzó en noviembre, el Registro Nacional de Deudores, y nuestra ley lo que hace es decir, bueno, está bien los apremios que genera el Registro Nacional de Deudores, pero lo que nos interesa es que ese dinero llegue a los niños. Andrea, cuéntame, por ejemplo, desde noviembre que está el Registro Nacional de Deudores, ¿es retroactivo? O, por ejemplo, si la gente hacia atrás ya deudaba y tenía estos 5 meses
continuos o un mes sí, un mes no, o desde noviembre empieza? Desde noviembre empieza, pero lo que pasa que, claro, desde noviembre se empieza a contabilizar estos 3 meses, pero si es un deudor que te ha debido dinero durante 3, 4 años, efectivamente va a cumplir con estos 3 meses de morosidad igual. Qué importante las dos leyes, ¿cierto?, que nos ha contado la CNM y la mujer, que muchas veces la información no la teníamos tan clarita, así que ahora averiguar, ahora a partir de mayo, ¿cierto?, empieza además la ley de responsabilidad parental, que va en directo beneficio de los niños, niñas y adolescentes, independiente, tal como decía Andrea, de la relación de los padres, de la relación, ¿cierto?, de los adultos que tuvieron, ¿cierto?, estos niños en común, niñas en común, y que ahora lo que nosotros buscamos como gobierno, ¿cierto?, es darle los mismos derechos que el resto de los niños, niñas y adolescentes. Ay, Tati, una cosita que ¿Sí? quería agregar igual. Nosotros hemos difundido nuestra ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensión de alimentos en la Feria Las Quintas en 2 oportunidades y en distintos espacios. Es bastante alarmante el nivel de prevalencia que tiene el tema de la deuda de pensión de alimentos. O sea, a todas las mujeres nos acercamos. Porcentajes de casi un 80% de deuda en pensión de alimentos. Sí, todas las mujeres que nos acercamos en la Feria Las Quintas para preguntarles si conocen a alguien que le adeuden, yo te diría que el 90% dice que efectivamente conocen a alguien. Si no a ella, a vecinas o a familiares o a alguna persona de su círculo más íntimo. Entonces, eso nos da cuenta de que efectivamente es una ley que da respuestas a problemáticas urgentes que aquejan a las mujeres en la actualidad. Así es, Andrea. Qué buenas noticias, qué bueno haberte escuchado, haber compartido este momento contigo para que la gente también, ¿cierto?, pueda conocer un poco quién es Andrea Méndez. Queremos despedirla e invitarlos la próxima semana a que nos vuelvan a acompañar con el Seguimos Conectados. Vamos a estar con la Seremi de Educación Isabel Garrido. Así que, Andrea, unas palabras de despedida. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando, muchas gracias Tatiana, el equipo de Rocco, que nos acogió en este minuto. Las invito a conocer en mayor detalle lo que tiene que ver con nuestra ley de responsabilidad parental y pago de pensión de alimentos. En las páginas del Ministerio de la Mujer hay una parte en donde aparecen distintas preguntas que han emergido de las redes sociales, por lo tanto son preguntas que probablemente todas hemos tenido asociadas a esta ley, así que lo puedan revisar ahí porque nuestra ley comienza a ejecutarse en el mes de mayo, así que todavía estamos a tiempo de judicializar si es que no lo hemos realizado. Muchas gracias, Andrea. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana en un nuevo Seguimos Conectados. Buenas tardes. Buenas tardes. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Canal 4. ¿Perdió las llaves de su vehículo, negocio o de su casa? No pierda tiempo. En Cerrajería Don Agustín está la solución. Bilbao 1368. Fono Urgencia más 569 9613 4869. Coyhaique, región de Aysén. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores, oxicorte, plegado de hasta 1,5 milímetros y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple fabrica cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple pertenece a la Sociedad Industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple 23 32 55. En Coyhaique, Lautaro 855. Cerrajería MacGyver informa a su distinguida clientela
cambio de domicilio. Nos trasladamos a calle 12 de octubre 655, a solo 50 metros de Almirante Simpson. Somos una empresa que avanza, se consolida y tiene como finalidad la satisfacción de sus clientes. Cerrajería integral para autos y casas, candados, cerraduras, llaves para vehículos, servicios de aberturas de chapas y candados a domicilio. En Cerrajería MacIver, lo difícil lo solucionamos hoy, lo imposible lo solucionamos mañana.